Muy buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión, coloquio sesión sobre los premios Nobel que venimos ya desde el año pasado organizando en el IBI. Le quiero dar la bienvenida a todo el público en general. Es una sesión pública y también, por supuesto, a todos los compañeros del IBIS. El IBIS, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, es un centro dedicado a la investigación fundamental en los mecanismos de las enfermedades y al desarrollo de nuevos métodos y tratamiento de estas enfermedades. Hablamos desde el campus del Hospital Virgen del Rocío, y el IBIS es un centro que depende institucionalmente de la Consejería de Salud y Familia, de la Consejería de Transformación Económica de la Universidad de Sevilla y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y esta actividad que tenemos hoy se engloba dentro de las actividades de IBI Sociedad, que el doctor Luisma Escudero es responsable, y quiero aprovechar para agradecerle a él y también a Pilar Medrano, que se ha encargado de la difusión del evento, y a Federico Cazorla, que está al mando del control de Internet. Y para mí hoy es realmente un gran placer y un gran honor presentar al doctor López Barneo, que, como muchos de vosotros sabéis, es catedrático de Fisiología y ha sido el director fundador del IBI desde el año 2006 y hasta muy recientemente, durante 14 años, el director del IBIS. Y el doctor López Barneo es un investigador internacionalmente reconocido por sus progresos, por sus investigaciones en los mecanismos moleculares que tienen las células para detectar los niveles de oxígeno, que es un problema de importancia capital en la fisiopatología de múltiples enfermedades. Y particularmente el profesor López Barneo ha contribuido en conocer cómo los canales iónicos se regulan por el oxígeno. Y de hecho, hace más de 30 años, él fue pionero en el uso en nuestro país de las técnicas de análisis de los canales iónicos, de estudio de los canales iónicos, particularmente la técnica de Patch-Clan, y es por tanto todo un privilegio contar con él para que hoy nos cuente lo que han sido las contribuciones de este año del Premio Nobel. Los que lo conocemos sabemos que el doctor López Barneo, aparte de un excelente científico, es un excelente profesor que ha formado e inspirado generaciones de fisiólogos, y por tanto, José López Barneo, Pepe, muchísimas gracias por prestarte a contarnos lo que ha sido este año el Premio Nobel de Fisiología o Medicina sobre el descubrimiento de los receptores para la temperatura y el tacto. Muy bien, pues buenas tardes, Rafa. Muchísimas gracias, Rafa, por tus palabras, por tu presentación. Como Rafa ha dicho, esto es un acto de divulgación científica, este coloquio sobre los premios Nobel de Fisiología o Medicina de este año. Ya continuamos con algo que esperemos que se haga una tradición con el curso del tiempo en el IBIS. Yo no me presté a hacer, bueno, me presté realmente a hacer esta presentación, pero cuando el director hace un par de semanas me pidió que hiciera esta presentación, un poco le puse mala cara porque realmente me venía muy mal. Estaba en ese momento muy ocupado con un par de cosas urgentes, pero ahora se lo tengo que agradecer, porque realmente, aunque era un tema que yo lo conocía naturalmente porque lo explicamos en clase, esto es un tema ya clásico que se explica en clases de fisiología de segundo de medicina, de biomedicina, de biología, etcétera, y yo naturalmente a nivel general el tema lo conocía y con cierta profundidad, pero naturalmente en estos 2 o 3 últimos días pasados que he leído con detalle más sobre este tema, sinceramente he disfrutado con la calidad de la ciencia que han hecho estos investigadores y que ha dado lugar a la obtención del premio Nobel. En ese sentido, Rafa, pues te lo agradezco porque me has dado la oportunidad de poder profundizar más en estos temas. Como se dice aquí en el descubrimiento que se está premiando con el premio Nobel de este año es el de los receptores para la temperatura y el tacto, ¿no? Aquí están la Fundación Nobel a 1 de octubre hizo una nota de prensa donde sacó esta fotografía de los 2 premiados, el doctor David Julius y el doctor Arden Patapoutian, y un poco el Assembly Nobel, el Instituto Karolinska, decidía darle este premio por su descubrimiento sobre los receptores para la temperatura y el tacto, como decía anteriormente. Y este tipo de premio Nobel hemos de encuadrarlo en el contexto de la fisiología sensorial. Realmente, aquí esto les pongo una transparencia que yo suelo usar en clases de fisiología, donde se ilustran los diferentes sentidos.
las diferentes modalidades sensoriales, y uno de ellos es la modalidad somatosensorial, donde están estas sensaciones, todas muy conocidas por todos, como el tacto, la temperatura, la sensación nociceptiva, que es el nombre, digamos, fisiológico que se le da a la sensación al dolor. Este tipo de sensaciones se encuentran no solamente en la piel, que detecta la presión en el caso del tacto, el calor en el caso de la temperatura, diferentes agentes en una magnitud excesiva que producen dolor, pero también se encuentra no solamente en la piel en el recubrimiento de nuestro cuerpo, sino también en el interior, lo que llamamos la propiocepción, y también existe dentro de la modalidad de la fisiología somatosensorial, se incluye pues la detección del movimiento de los músculos, de las articulaciones, etcétera, de las vísceras, etcétera, que son fundamentales para que el cerebro tenga información precisa de las diferentes funciones fisiológicas de los diferentes órganos. Y en la nota de prensa que la Fundación Nobel emitió, siempre un poco se refería a que el ser humano, de una forma u otra, siempre ha tenido interés en conocer cómo el mundo que lo rodea le afecta. Y en ese sentido, ellos mismos sacaron esta fotografía que está tomada del Tratado del Hombre de Descartes, de mediados del siglo XVII, donde ya un poco Descartes, entre otras muchas cuestiones en esta obra que tienen que ver con la fisiología, pues se relaciona con la forma en la que nuestro cuerpo detecta una fuente de calor, por ejemplo, y cómo de alguna forma ilustramos mediante esta especie de cuerda. Él propone que había una especie de cuerdas que comunican las diferentes partes del cuerpo con el cerebro. Aquí lo representa el cerebro en la glándula pineal, que era donde Descartes creía que radicaba el alma, ¿de acuerdo? Esta idea de Descartes, obviamente, siendo muy simplista, está naturalmente superada por las investigaciones de los últimos 200 o 300 años, y hoy sabemos que esto quien lo hace es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, que aquí un poco se ilustra de forma simple, la forma multitud de fibras nerviosas que inervan prácticamente todos los recónditos lugares de nuestro organismo. El sistema nervioso tiene una información de nuestro organismo absolutamente precisa, hasta la zona más lejana, más escondida, hay una inervación nerviosa de ella, y por lo tanto nuestro sistema nervioso periférico está diseñado para transmitir información de las diferentes modalidades somestésicas a las que nos estamos refiriendo hoy a nuestro sistema nervioso central. Primero a lo que es la médula espinal y posteriormente a lo que es el encéfalo, el cerebro. Y esto lo hace gracias a unas neuronas muy especiales que existen en la parte fuera, en lo que es la médula espinal, existen paralelas a la médula espinal, que son las neuronas sensoriales primarias, que se llama Todo lo que así. está escrito José Cañón en el chat. Perdón, ¿decía alguien algo? Son las neuronas sensoriales primarias, decía yo, que forman una estructura que se llaman los ganglios de las raíces dorsales, que son acúmulos de neuronas que se localizan, aquí ven representados en paralelo a lo que es la columna vertebral, y que en ella radican la parte que corresponde a lo que es la cabeza y la cara. De ellos se encargan otros grupos de neuronas que son ganglios, el de ellos quizás el más conocido y el más importante, el ganglio del trigémino, como aquí se ilustra en esta figura. Estas neuronas sensoriales son las encargadas de recibir la información sensorial y transmitirla, como se ilustra en esta figura, primero a la médula y posteriormente al sistema nervioso central. De hecho, el descubrimiento de estas neuronas que se conocían desde hace centenares de años, por supuesto, por los anatómicos, pero el descubrimiento de que estas neuronas eran neuronas sensoriales que detectaban sensaciones periféricas, lo hicieron estos investigadores, Joseph Erlanger y Herbert Gasser, que fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 1944. Por lo tanto, este es un Nobel de este año que se sobrepone a un Nobel previo, ¿de acuerdo? Y estas neuronas, pues como aquí se ilustran, aquí estos 10 circulitos rojo y azul, ilustran dos neuronas y tienen prolongaciones que en el caso concreto de esta zona cervical, pues inervan las diferentes partes del brazo, llegan de hecho hasta el pulpejo de los dedos, y aquí se emiten prolongaciones nerviosas que se llaman terminaciones nerviosas receptoras, que envían información hasta estas neuronas, y repito, de aquí al sistema nervioso central. Aquí un poco presento una figura centrándonos, por ejemplo, en la piel, donde se ilustran las ramificaciones de estas neuronas, y como hay múltiples ramificaciones de neuronas que llamamos especializadas fundamentalmente en la sensibilidad al dolor o térmica, aquí se pintan de color verde en este caso, que son terminaciones nerviosas libres, ramificadas, y que detectan bien sea el calor
o bien sean estímulos químicos los nociceptivos y transmiten dolor al sistema nervioso central, o también terminaciones nerviosas, que estas de color rojo, que normalmente están rodeadas de estructuras de tejido conectivo y que forman estos órganos que llamamos mecanoreceptores o mecanorreceptores, que lo hemos estudiado todos en histología básica, que son pues, los folículos pilosos, las terminaciones de Ruffini, las células de Merkel, los corpúsculos de Messner, el corpúsculo de Pacini, que son todas estas estructuras mecanorreceptoras que sabemos desde hace tiempo que funcionan en el mecanismo de mecanorrecepción y que envían información, como digo, al sistema nervioso central. Justamente, aunque repito, se conoce la fisiología de estas neuronas y que cumplen la función de detectar sensibilidad mecánica, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa, etcétera, y transmitirla al cerebro. Sin embargo, los mecanismos básicos moleculares mediante los cuales estas células son capaces de detectar los estímulos eran desconocidos. Y aquí es donde comienza la historia que yo hoy les quería, o os quería, si no importa, como la mayoría de los conectados serán compañeros del IBIS, voy a tutear, ¿no? Aquí es donde se inicia la historia que yo quería hoy mostrar. Y la historia comienza con este investigador, con David Julius, que es un investigador actualmente en la Universidad de California, en San Francisco, en el Departamento de Farmacología, creo que es farmacología, anestesiología y medicina. Y David Julius se interesó hace años. David Julius tiene una historia un poco interesante que la voy a comentar brevemente. Este señor nació en Brooklyn, en un barrio de New York City, de Nueva York, ¿no? Este señor estudió, nunca las grandes crestas surgen de los llanos, nacen en las cordilleras. Y este señor, pues su historia muestra la magnífica formación que ha tenido siempre. Estudió el college, lo que sería el grado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las mejores instituciones académicas del mundo. Posteriormente hizo un PhD, un doctorado en la Universidad de California en Berkeley, también otra institución de alto nivel. En este periodo él era más biólogo molecular que otra cosa. Estudió bastante ARN mensajero, levadura, etcétera, un biólogo molecular básico. Se pasó a hacer un postdoc al laboratorio al Departamento de Fisiología, de Biología, perdón, de la Universidad de Columbia en Nueva York, y allí trabajó con uno que ya era premio Nobel, con Richard Axel. Richard Axel es un premio Nobel muy conocido porque clonó todos los receptores del sistema olfatorio. Todo el sistema, todos los receptores encargados de detectar los diferentes odorantes, los clonó esta persona y recibió por ello el premio Nobel hace ya varios años. Y con él hizo un postdoc, David Julius, y ahí se pasó de los invertebrados o de los seres unicelulares, levadura, etcétera, se pasó a los mamíferos y colaboró con Axel en receptores para serotonina, en varios proyectos de diferentes índoles. Y cuando montó su laboratorio independiente, pues se le ocurrió estudiar precisamente los receptores que podían ser responsables de la sensibilidad al dolor. Y donde yo creo que radicó su originalidad y posiblemente su golpe de suerte, sobre esto vamos a discutir, espero un poco al final, es que este hombre ideó estudiar esta molécula, la capsaicina. La capsaicina es el componente más importante de los chiles, de estos pimientos picantes que se comen con la comida, particularmente con la comida mexicana, que se le llama comida picante en castellano, en inglés le llama el hot food, como comida caliente. Este elemento que se aisló hace ya varios años, que tiene esta estructura química, es un elemento liposoluble, es el elemento más abundante de estos chiles. Y se conoce desde hace tiempo que la capsaicina o un extracto de chile, pero la capsaicina pura, cuando se administra a estas neuronas, se estimulan las neuronas, se produce en ellas un estímulo que consiste en que generan potenciales de acción y en su interior entra calcio del exterior por canales de calcio voltaje dependientes del exterior al interior de la célula y aparece una señal de calcio. Señal de calcio que es la que se envía al cerebro. Pero ¿por qué la capsaicina estimula a estas neuronas? Es lo que se desconocía. Entonces este señor pensó que seguro que estas neuronas se activan por capsaicina porque en ellas están los genes que en su núcleo están los genes que se expresan, en estas células se expresan los genes responsables de producir una molécula que sería el rotativo hipotético receptor para capsaicina, y que ese receptor para capsaicina se expresará en la membrana de estas neuronas, pero también en las periferias de las fibras nerviosas encargadas de captar la sensibilidad a la capsaicina o la sensibilidad al calor o la sensibilidad al dolor. Y aquí un poco comenzó la historia. Este hombre lo que se le ocurrió, esto fue a mediados de los años 90 o a primeros de los 90, y lo que se le ocurrió fue hacer lo que se le llamaba entonces, y también se le llama ahora apenas se hace, pero en aquella época
época era casi la única forma de clonar este tipo de moléculas, se le llamaba expression cloning, que quiere decir que es extraer ARN mensajero de esta célula, convertir el mensajero mediante retrotranscripción en cDNA, y ese cDNA meterlo en plásmido de expresión en bacterias y conseguir un montón de lo que se llama una expression library en inglés o una genoteca que permite mediante esta técnica de expression cloning ir probando, transfectando estos clones en células que no tienen este receptor, expresarle estos clones a ver si algunos de ellos de casualidad se convierten en la proteína del receptor, entonces se hacen sensibles a capsaicina. Leyendo este artículo, que presenta aquí la primera página del artículo, que fue esta publicación del año 97, donde se origina la historia, que es un artículo precioso, que sinceramente invito a quien tenga un hueco a que lo lea, porque realmente es muy bonito y muy completo. En este artículo se comenzó este proyecto, se construyeron estas genotecas, estas expression libraries, y se comenzaron a utilizar estas células HEK de Human Embryonic Kidney Cells. Esta célula es una línea de un tumor de riñón que crece muy bien en cultivo, y estas son una línea de tumor de riñón humana y se utiliza mucho en investigación porque son células que se mantienen muy bien en cultivo y en ellas son muy útiles para en ellas incluirles plásmidos que llevan diferentes, lo que yo antes hablaba, plásmidos de expresión, y poder expresar en ellas proteínas que ya están clonadas en esa genoteca, en esa librería. Entonces, utilizando este tema, pues aquí se ve como lo que hacía este señor era estas células cargarlas de un indicador fluorescente, que es el FURA2. Es un indicador fluorescente que cuando sube el calcio citosólico se pone de color rojo. Y cuando el calcio citosólico no sube, pues se pone de color aquí, de color violeta. Entonces, en estas células normal y corriente, estas células no responden a capsaicina. Cuando se le aplica capsaicina al medio de cultivo, aquí se ven muchas células juntas que están cultivadas en un disco de Petri. Cuando se aplica capsaicina no se ve ninguna señal, porque estas células no expresan el receptor para capsaicina. Pero este señor tuvo la tarea de transfectar 16.000 plásmidos distintos. Nos podemos dar una idea. No comenzó a hacerlo uno a uno, comenzó a hacerlo en grupos, en bloques, pero nos puede dar una idea de la cantidad de experimentos que llevó a cabo y la cantidad de experimentos negativos que tuvieron que tener y cómo realmente siguieron probando, aunque en algún momento comenzaron a observar que algunas células comenzaban a dar señales como de ser sensibles a capsaicina. Cuando al cultivo se le añadía capsaicina, pues daban una señal fluorescente indicativo de que posiblemente se estaba subiendo el calcio citosólico en esas células. Comenzó a purificar estas células que respondían, hasta que llegó a aislar un clon, que llamó el clon VR1, en el que en ausencia de capsaicina apenas había ninguna señal. En algunas células había alguna señal, pero muy pequeña, y casi todas las células, cuando le añadía capsaicina al medio, unos cuantos, no me acuerdo ahora, unos cuantos micromoles, comenzaban a dar esta señal. Esto le indicaba que estas células expresaban en su membrana el receptor para capsaicina y que en ellas se había transfectado el cDNA del mensajero que se había producido como motivo de la expresión de las células sensoriales, de la expresión del receptor para capsaicina. Basándose en este experimento, este señor lo que hizo fue clonar, purificar este plásmido e inyectarlo en células, de nuevo en células como estas, que no expresan el receptor para capsaicina. Entonces, al expresar en células, lo que hizo es aplicar la técnica de patch clamp, que le llamamos de whole cell, que consiste en ir con una micropipeta y registrar toda la corriente iónica que se produce en todas las células. En estas células, si en ellas había inyectado o la había transfectado con el plásmido correcto, con el plásmido que expresa el receptor para capsaicina, convertirían este cDNA en proteína que se expresaría en la membrana, y aquí habría un receptor para capsaicina que sería activado por la capsaicina. Receptor que lo más seguro que fuese un canal iónico, porque este señor ya veía que al añadir capsaicina se abría como una especie de orificio en la membrana por donde fluía sodio y calcio, y se producen estas entradas de iones hacia adentro, le llamamos en la jerga electrofisiológica una corriente iónica hacia el interior de la célula, era lo que él registró, y estas corrientes iónicas inducidas por capsaicina se debían a la entrada de sodio y calcio a través del receptor para capsaicina. Por esto, aunque él le llamó receptor para capsaicina, muy pronto se dio cuenta de que el receptor para capsaicina realmente era un canal iónico catiónico no selectivo, que al unirse de la capsaicina se abría
y permitía el flujo de sodio y de calcio. Por esa razón, al entrar calcio, la célula, el calcio citosólico, incrementa y se registra esta señal de calcio. Pues bien, utilizando esta metodología, la técnica de Patch-Clamp, que permite medir en muy poco tiempo muchas células distintas, pues registró estas corrientes inducidas por caseicina y vio que diferentes chiles, si aplicaba a las células experimentales extractos de diferentes tipos de chile, más o menos rico en caseicina, por ejemplo, habanero, el Thai green, el wax, el poblano verde, etcétera, los chiles, cuanto más concentración de capsaicina tenían, producían una señal de mayor tamaño. En aquellos chiles que tenían muy poca caseicina y son muy poco picantes, la señal era prácticamente no existía. Por lo tanto, este mecanismo demostró que había dado con la molécula que era el receptor que se activaba por la caseicina. Le llamó VR1 inicialmente, del receptor vaniloide 1, porque este grupo de química orgánica, este fenilo con un metilo en un grupo éter de aquí, se le llama el grupo vaniloide. Y todas las moléculas, casi todas las moléculas que activan a este receptor tienen este grupo, el grupo vaniloide. La caseicina es muy potente, pero hay otras moléculas que se parecen a la caseicina con este grupo vaniloide que también activa a este receptor, y de ahí el nombre de VR1 por receptor vaniloide número 1. Él siguió haciendo experimentos y comprobó que era un canal iónico, porque lo que hizo hacer una modificación de la técnica de Patch-Clamp, que ya se conocía, y lo que consistía era, en vez de registrar todas las células, registrar solamente un parche de membrana microscópico donde hay un solo canal iónico. De forma que cuando este canal iónico, y él añadía capsaicina, cuando el canal iónico estuviese cerrado no habría corriente, pero al añadir capsaicina se abriría y se produciría un pulso de corriente. Y él registró estos pulsitos de corriente que aquí se pueden apreciar, que indican la apertura y cierre de canales iónicos. Esto hoy en día lo hacemos de forma rutinaria en muchos laboratorios, pero en aquella época hacerlo con un clonal recién clonado, etcétera, etcétera, fue realmente un gran descubrimiento y un gran breakthrough, como se dice ahora en terminología sajona, un gran avance científico, y fue la demostración de que este receptor para caseicina era realmente directamente, como aquí se ilustra, un canal catiónico, entraba calcio y sodio. Y no solamente hizo eso, sino que David Julius desde el origen siempre pensó que había una relación entre la capsaicina, entre la sensibilidad analgésica y la sensibilidad al calor, porque la sensación que se tiene cuando uno se pone un chile en la boca, a veces duele, pero sobre todo una sensación de una sensación de calor, de quemazón profunda. Y de hecho en algunas lenguas, como por ejemplo en inglés, a este tipo de alimentos se les llama hot food, son alimentos calientes. Entonces esto nuestro cerebro ya sabía, sin saberlo antes, pero sabían los cerebros de todos nosotros que la sensación al calor y la sensación a la caseicina son muy parecidas. Y esto lo demostró experimentalmente David Julius, utilizando la misma tecnología y viendo que aquellas células que expresaban el receptor para caseicina, si se registraban con la técnica esta de Patch-Clamp, se registraban las corrientes en la célula, al añadir capsaicina, aquellas células que expresan el receptor VR1, se produce esta corriente catiónica mediada sobre todo por calcio y por sodio, sobre todo pero al calentar, cuando esta de preparación la calentaba, por ejemplo, entre 22 grados centígrados o 20 grados centígrados a 40, 45, 50 grados centígrados, durante este tiempo se producía una activación idéntica. Y cuando esta célula no las transfectaba con este receptor, con este clon, sino que simplemente la transfectaba con un clon en la que no había incluido ningún gen, pues, o si se hacía, en fin, se hacía una inyección para repetir todo el proceso, se trataban simplemente con agua destilada, no había respuesta a caseicina porque no estaba este clon presente, y también algunas células responden al calor, porque el receptor VR1 no es la única molécula que responde al calor, como luego veremos, pero la respuesta al calor era mucho más pequeña que la que se veía cuando estaba este receptor presente. En este paper originario del año 97, este grupo fue a más, sino que secuenciaron este cDNA. Aquí está la lista basándose en los tripletes del cDNA, pues establecieron la secuencia de aminoácidos. Esta es la metionina inicial de los aminoácidos, y aquí es la lisina final, haciendo un estudio de estructura secundaria
predicta por la secuencia de aminoácidos, se predijo que habría al menos 6 hélices transmembranarios de aminoácidos hidrofóbicos que atraviesan formando una hélice alfa lipídica. Esta es la estructura secundaria, la topología transmembranaria del canal o del receptor VR1, que habría un grupo amino terminal muy grande, que es todo esto de aquí, y un grupo carboxilo terminal un poco más pequeño, y luego estos hélices transmembranarios. Y haciendo técnica de hibridación in situ, que es una técnica de histología que permite identificar qué genes concretos se están expresando en una célula concreta, pues mirando si las células de las raíces dorsales, las células sensoriales, de aquí los DRG, o las células del trigémino, que como yo antes dije es un ganglio sensorial que está en la cabeza, ¿no? Pues si estas células expresaban o no esta molécula, vio que precisamente, aquí se ilustra mediante una flechita, las células sensoriales pequeñas de menor tamaño, aquí se ven células sensoriales más grandes y células más pequeñas. Pero las células pequeñas, que por la literatura previa se sabía que eran aquellas que respondían mejor a los estímulos térmicos y nociceptivos y dolorosos, son justamente donde se expresa este receptor para capsaicina. Y no se expresa en las células sensoriales más grandes, que están más especializadas en la sensibilidad a la activación mecanorreceptora, a la sensibilidad táctil, ¿de acuerdo? Esto fue una confirmación de que realmente se había ido desde la idea hasta la demostración experimental, el aislamiento de la molécula, demostración experimental, y a mostrar que esta era realmente la localización fisiológica de estos receptores. Una vez que se hizo, aunque repito, al principio este hombre fue con la idea de clonar un receptor, pero realmente se dio cuenta, como antes he comentado, que esto era un canal iónico, y realmente hoy en día sabemos en trabajos posteriores, en los que en algunos de ellos ha colaborado David Julius, pero otros lo han hecho otros investigadores, que la comunidad científica en general, se mostró que lo que aquí ven, la estructura tridimensional de un canal que ahora se le llama TRPV1, que ahora me referiré a lo que es, esta subunidad, pues 4 subunidades como esta forman el canal. Aquí se ve la estructura de una de las unidades con las 6 hélices transmembranarias aquí en azul. Aquí se ven las 4 subunidades. En el centro se forma el poro de conducción que permite, esta es la parte externa y esta es la parte interna, que permite el flujo de sodio y calcio a su interior. Aquí esta zona que aquí ven que se indican de color rojo es le llaman el membrane proximal domain, el dominio proximal a la membrana, que es un dominio que se piensa que es el dominio fundamental donde la capsaicina, que es muy liposoluble, entra al interior de la célula y se une para activar el canal. Y también se piensa que es la zona sensible a la temperatura, que depende de que el canal cuando se calienta cambie de conformación y se abra. Pero repito, muchos de los aspectos finos moleculares de cómo el canal se regula por vaniloides, por capsaicina y por la temperatura están todavía en fase de refinamiento y en fase de estudio. Lo que sí se vio muy pronto que la estructura de este canal no era única, sino que este canal se parece muchísimo a una familia que ya se conocía, muy amplia, de canales iónicos, catiónicos todos de ellos, que permite el flujo de sodio y de calcio, que son los TRP, que vienen del inglés Transient Receptor Potential. Como pasa en muchas siglas de proteínas de mamíferos, la nomenclatura procede de trabajo hecho en Drosophila. En Drosophila hubo unos investigadores que, estudiando la visión en Drosophila, medían un potencial que se llama el electroretinograma. Es un potencial eléctrico que se mide en el ojo de Drosophila y de otros animales cuando se estimulan por la luz. Y se encontró un mutante que ese potencial pues, era anómalo, y se hacía transitorio. En vez de ser un potencial permanente cuando se aplica la luz, se hacía transitorio. Se producía el potencial y luego en milisegundos desaparecía, se hacía transient. Y como en estos mutantes el electroretinograma se hacía transitorio por causas que no vienen a cuento ahora comentar, le llamaron a este gen el gen del Transient Receptor Potential. Posteriormente se demostró que este gen codificaba un canal iónico y luego se ha visto que con una estructura muy parecida, esta estructura a la que yo antes me refería, la estructura de 4 subunidades, cada una con 6 segmentos transmembranarios, etcétera, etcétera, con pequeñas variaciones, se repite. Por ejemplo, hay un árbol filogénico muy amplio. Estos canales se expresan desde insectos hasta mamíferos superiores en el hombre. En el hombre, esta figura del año 2011, en esta época había 7 familias de canales TRP. De ellos, el TRPV1 es el que se clonó como receptor, que aquí he puesto un asterisco, es el TRV del grupo de Julius.
que muy pronto se dio cuenta que realmente no era un canal nuevo, sino que era el canal TRPV1, lo que él descubrió, que este canal TRPV1 era el canal, era el receptor sensible a caseicina y a temperatura. Pero introdujo dentro del contexto amplio de la terminología de canales TRP. Hoy en día saben que hay canales TRPV1, TRPA, TRPN, TRPML, TRPM2 y TRPC. Hay al menos 2 o 3 grupos más de familias que en la literatura más moderna que se han segregado de toda este árbol que yo estoy mostrando, y son canales muy importantes porque regulan multitud de funciones celulares distintas. Hoy estamos centrándonos en la fisiología sensorial, pero esto en la termorregulación, en la termosensación y en la regulación al dolor, etcétera, pero realmente participan en multitud de funciones fisiológicas, y seguro que muchos de los científicos que me están oyendo trabajan de forma rutinaria y leen sobre este tipo de canales iónicos. ¿De acuerdo? Siguiendo con este trabajo, David, siguiendo un poco con esta idea de utilizar ideas simples para llegar a resultados importantes, se le ocurrió pensar que igual que la capsaicina produce esta sensación de quemazón, existen sustancias naturales que cuando las tomamos tenemos sensación de frescor, y la sustancia característica que nos da sensación de frescor es el mentol. Entonces, basándose exactamente en el mismo principio, clonó una molécula siguiendo los mismos pasos que yo he referido anteriormente. Se llamó una molécula que era una molécula, aquí si vemos en esto que he subrayado de este artículo, se publicó en el año 2002, una molécula que es sensible al frío y al mentol, era un receptor sensible al frío y al mentol. Le llamó inicialmente CRM1, pero muy pronto se vio que era, esto viene de Cold and Menthol Receptor 1, pero muy pronto se dio cuenta que también era un canal TRP, y como veremos en Sevilla, enseguida es un canal TRP-M8 que se llama, muy parecido al TRPV1, con la estructura básica similar, pero con diferentes secuencias de aminoácidos. Como os digo, siguiendo la misma metodología, clonó este canal, muy pronto demostró, expresando el canal en células que no lo tienen normalmente, en estas células HEK a las que yo me refería anteriormente, mostró con la técnica de Patch-Clan que respondían al mentol con esta corriente catiónica y a diferentes moléculas, a eucaliptol, que también es una sustancia refrescante, a la isolin, que es una molécula que también es refrescante. Este receptor no se activa por la capsaicina, cuando se aplica capsaicina no se activa por estas otras moléculas, y también se demostró que se activa por frío. Es curioso que estas dos sustancias tan distintas, capsaicina y mentol, como en el fondo activaban a canales, uno para calor y otro para frío. Aquí se ve uno de los experimentos pioneros, donde se enfría la preparación desde 30 y pocos grados hasta 10 grados, y aquí se calienta un poco y luego se enfría a diferentes velocidades, y como en ambos casos se produce una señal, una corriente catiónica hacia adentro, indicando el flujo de sodio y calcio al interior de la célula, y aquí pues se muestra cómo la corriente iónica se hace más grande. Aquí hacia abajo es corriente de mayor tamaño, puesto que la corriente va hacia adentro, y en electrofisiología, por convención, esto se pone como hacia abajo, y como conforme se enfría, la temperatura es mayor. La temperatura negativa hacia adentro es mayor. Y de nuevo, mediante técnicas de hibridación in situ, mostró tanto que las neuronas sensoriales periféricas primaria de la columna paralela de estos ganglios sensoriales paralelo a la columna vertebral y en el ganglio del trigémino, pues expresan este tipo de receptor al frío, que repito es el TRM8. Él fue más y hizo un knockout que se llama, en el año 2007, publicó este artículo en Nature, donde hizo una ablación genética del gen que codifica este canal, y vio como en ratones normales, en el ganglio del trigémino o en la córnea, tiñó con diferentes anticuerpos el receptor aquí en rojo para la capsaicina y el receptor para el mentol. Y se ven que señalan neuronas distintas. Y en la córnea hay fibras nerviosas distintas que expresan receptor para mentol y receptor para capsaicina. Y se ve esta señal amarillenta porque se superponen el color rojo y el verde. Y en el animal knockout, en el que el gen que codifica este canal se ha destruido, se ha noqueado, del término inglés, se ha destruido, pues desaparece prácticamente las células en el ganglio trigémino que expresan el canal TRPM8, no se ve, y en la córnea se ven solamente fibras nerviosas que expresan receptores para capsaicina. Desaparece la sensibilidad térmica en esta estructura. Y es lo que se ilustra en este ejemplo. Se ve como en animales normales, de nuevo, este experimento en células que expresan el canal TRPM8, cuando se aplica
cuando se enfría la preparación se ve una señal, cuando se aplica mentol aquí en verde se ve una señal y estas señales desaparecen en el knockout sin TRPM. Por lo tanto, lo que David Julius realmente ha hecho ha sido dar explicación a algo que los fisiólogos y los científicos de la fisiología sensorial conocíamos desde hace décadas y desde hace muchísimo tiempo, pero que realmente se desconocían sus mecanismos moleculares. Y aquí es donde entra, en la segunda parte breve de mi presentación, este señor Ardem Patapoutian, porque Ardem realmente es un científico también con una tradición formativa excelente. Este señor es de origen armenio, pero se crió en Líbano, y muy joven emigró a los Estados Unidos. Allí estudió el college en la Universidad de California, en Los Ángeles. Hizo un doctorado por allí cerca en Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, o también una de las mejores instituciones académicas de los Estados Unidos, y un postdoc en la Universidad de California en San Francisco, también un centro del primer nivel. Y este señor, sin proponérselo en paralelo con el trabajo de Julius Ardem, también pensó en lo del mentol. Y de forma independiente, completamente independiente, sin conocer, al menos que se sepa, el trabajo de Julius sobre el canal TRPM8 y el receptor para mentol, publicó también en el año 2002 un trabajo, en Cell, donde describía un canal idéntico, el canal TRPM8, al que había descrito David Julius, y que era un receptor para mentol y un receptor para frío. Por lo tanto, el descubrimiento de estos termos TRP fue conjunto de estos dos investigadores, y también durante estos años Ardem Patapoutian también tuvo la idea de trabajar en otros canales, y aquí se ven algunos de los canales. No solamente el canal TRPV1 responde al calor, un calor excesivo, un calor que ya comienza a producir dolor, se llama calor nociceptivo, porque a partir de los 40 y pico grados comienza a sentirse dolor. Hoy en día se saben que existen otros canales. Aquí hay un resumen de los canales llamados TRPs, canales TRP que se regulan por la temperatura alta, por la temperatura baja, por el calor o por el frío. Algunos de estos canales, el TRPV3 me parece recordar, y quizá el TRPV2, fue clonado por el grupo de Ardem Patapoutian, al que nos estamos refiriendo, y también otros grupos clonaron en otros canales, como el canal TRPA1. El canal TRPM8 codifica frío, se activa por frío entre los, digamos, 30 o 25 o 30 grados hacia abajo. Y el canal, por ejemplo, TRPA1, un canal clonado posteriormente, es también un receptor para frío, que se activa a frío más intenso, un frío que es más nociceptivo, que produce más sensación de frío extremo, sensación de dolor. Pero lo que realmente nos interesa hoy de Patapoutian, del segundo receptor del premio Nobel de este año, es que se le ocurrió, mediante también un abordaje completamente innovativo, clonar los mecanorreceptores. Como yo antes decía, los termorreceptores, la idea partió de David Julius, pero los mecanorreceptores, la idea partió de este señor, de Patapoutian. Se sabe desde hace, diríamos, décadas, siglos, que nuestro cuerpo recibe no solamente el tacto, la presión, el tacto, sino que realmente tenemos multitud de señales basadas en deformación en nuestro organismo. Los glóbulos rojos tienen que deformarse cuando pasan por un capilar. Todos sabemos que de alguna forma nuestro cerebro tiene que saber cuando el estómago está lleno, recibe una sensación de distensión gástrica cuando hemos comido, y también tenemos distensión de la vejiga urinaria cuando tenemos una sensación de almacenamiento de orina para disparar el reflejo de la micción. Todo esto se sabe desde hace tiempo y se explica en fisiología y tiene un valor médico importante. Sin embargo, los mecanismos esenciales de todo esto se desconocían. Entonces, la originalidad de Patapoutian fue que este hombre encontró una célula, que son células de neuroblastoma de ratón, la N2A, que tiene la particularidad de que cuando tú la registras con la técnica de patch clamp, y registras, que yo antes me refería, que pone una pipeta y registra corriente de toda la célula, si uno coge un palito de vidrio y una pipeta de vidrio cerrada por la punta y presiona la célula y le hace como una deformación, al deformarla se produce una corriente iónica. Corriente iónica muy parecida a la corriente que induce, antes veíamos, inducida por el calor o por la capsaicina. Y que esta corriente iónica es muy rápida, se adapta muy rápidamente, es muy transitoria. Y entonces él pensó que esto tendría que deberse a que hay un canal que hay aquí que es sensible al estiramiento.
lo que se llamaba en inglés los stretch activated channels, ¿ok? Y que al abrirse permite el flujo de corriente. Entonces, en estas células, Patapounian comenzó a estudiarlas y vio que estas células respondían muy reproduciblemente, sistemáticamente a la deformación con estas corrientes, y cuando hacía registros de parche donde había un solo canal, veía este flujo de corriente de un solo canal iónico que indicaba que de alguna forma esta molécula que respondía al estiramiento era un canal, y que era un canal catiónico que posiblemente permitía el flujo de sodio y calcio. Entonces tuvo una idea muy brillante, y que fue, si esta célula era tan sensible a la presión, debía de tener en sus RNA mensajeros, debía de expresar receptores o canales sensibles al estiramiento. Y entonces él pensó en hacer un microarray de expresión, ve qué tipo de mensajero expresaba esta célula, y entonces hacer como un estudio de los mensajeros, centrarse en aquellos que tenían varias hélices transmembranarias para hacer el grupo de mensajeros más reducido, y ver un poco que podían ser canales iónicos, y hacer lo que se llama gene silencing, expresar en esta célula un ARN de interferencia, lo que se llaman Small Interference RNA. Estos ARN de interferencia, cuando se inyectan en una célula, interaccionan con los ARN complementarios y evitan que esos ARN se conviertan en proteínas. Esto se le llama silenciamiento génico. Es una técnica también muy ardua. Estos señores aislaron centenares y centenares y miles de mensajeros que podían ser canales iónicos, y hicieron RNA de interferencia para todos ellos, y comenzaron a probarlo y vieron que casi ninguno le dio ningún resultado. Hasta que encontraron un RNA de interferencia, de hecho encontraron dos RNA de interferencia de los centenares y miles que probaron, que cuando se transfectaban estas células con estos RNA de interferencia, estas corrientes iónicas producidas por la presión prácticamente desaparecían. Entonces concluyeron que esa molécula realmente era un canal activado, codificaba una proteína que era un canal activado por el estiramiento. Y bueno, pues hicieron estudios histológicos de hibridación in situ. A estos canales le llamaron piezo 1 y piezo 2. Piezo viene de la palabra piezoeléctrico, que sabéis que es un concepto. Las estructuras piezoeléctricas son aquellas, los cuerpos piezoeléctricos son aquellos que al deformarse producen una corriente eléctrica. Entonces, como estas eran moléculas que al deformarse, al permitir el flujo de iones, generan una corriente eléctrica en la célula, le llamó piezo 1 y piezo 2, y entonces pues hizo estudios histológicos para ver dónde se expresaban piezo 1 y piezo 2. Este trabajo primero, que es del año 2010, hace muy poco tiempo, dio lugar a una investigación potentísima, gran parte de ella desarrollada por este grupo y también por otros grupos, en lo que han dado lugar a la identificación molecular de estas moléculas. Aquí se muestra la estructura del canal, que yo quería que aparezca una cosa, del canal, me parece que es piezo 1, no estoy seguro, pero son muy parecidas. Son moléculas de un gran tamaño, tienen alrededor de unos 2.000, 2.500 aminoácidos. ¿Cómo se organiza el canal? Todavía no es bien conocido. Aquí existe, en esta zona que señalo con el puntero, aquí está el grupo amino terminal y aquí el carboxilo terminal. Existe un dominio carboxilo extracelular del canal, que es lo que se le llama aquí en este esquemita, el carboxyl extracellular domain en inglés. Estos canales se piensan que, a diferencia de otros canales que suelen ser diméricos o tetraméricos, son triméricos. Hay que ver la estructura en diferentes colores de 3 unidades distintas que forman cada canal. Se piensa que esta zona más cercana al grupo, estos hélices transmembranarias últimas, forman el poro del canal, y aquí arriba por fuera están estos dominios extracelulares, que es como un cap, como un sombrerete, y se piensa que estas hélices alfa, que se piensa que hay entre 20, 25 o 30 en cada su unidad, formando esta especie de blade, de espada en castellano, ¿no? En el canal, se piensa que esto hace que la membrana un poco se deforme. Y cuando por cualquier agente externo o cualquier presión, por cualquier modificación, la membrana se estira, esta deformación desaparece. Y al desaparecer, se abre el canal, se abre el poro, y al abrirse el poro entran los iones. Este mecanismo todavía es muy incipiente. El mecanismo básico a nivel estructural, a nivel molecular, de cómo el canal realmente funciona,
todavía no se conoce, pero realmente en 10 años el avance científico que se ha hecho desde clonar el canal, mostrar sus respuestas fisiológicas, hasta conocer su estructura y comenzar a estudiar en detalle la forma de activación, etcétera, etcétera, ha sido un paso importantísimo. Pero siendo esto importante, desde mi opinión, lo más importante de este trabajo ha sido, bueno, que se ha visto que esto era un campo radicalmente inexplorado. Se ha visto que los canales Piezo 1 y Piezo 2, aquí se muestra un árbol más o menos filogénico, están distribuidos en todos los seres vivos prácticamente, en todos los filos, en todos los reinos, en mamíferos, en el hombre concretamente, esto es un análisis en el hombre, Piezo 1 y Piezo 2 se encuentran en sitios no solamente en las células sensoriales, que era lo lógico esperarlas, sino que se expresan en grandes cantidades en la vejiga urinaria, en el estómago, en el pulmón. Recordémonos que el pulmón se insufla cada vez que se inspira, y receptores de estiramiento en el pulmón, que lo llevamos explicando desde hace 100 años, de un valor fisiológico muy importante porque ponen fin a la señal inspiratoria y luego permiten que se inicie la expiración. Es que eso se llama los famosos reflejos de Herring-Brauer, que todos los que son médicos o fisiólogos lo han estudiado, biólogos, etcétera, lo hemos estudiado en fisiología. Se desconocía completamente el mecanismo por el cual el sistema nervioso detectaba estos estiramientos que hoy en día los canales Piezo 1 y Piezo 2 pues dan una explicación para esto. Por lo tanto, esto ha tenido un desarrollo espectacular y, por no extenderme, si uno mira la literatura, han salido multitud de trabajos donde Piezo 1 y Piezo 2 están involucrados. Aquí se resumen algunos datos de una revisión relativamente reciente de papeles en la embriogénesis, en la formación del sistema circulatorio, en la regulación del tono vascular, en el remodelado vascular, en el cambio de forma de los hematíes, esto a lo que yo antes me refería anteriormente, que permite que los hematíes se arruguen, pasen por un capilar y luego vuelvan a hincharse. Todo este proceso de deformación de las membranas, los canales Piezo 1 y Piezo 2 son críticos, y también, antes me he referido a los reflejos de Herring-Brauer de insuflación y desinsuflación del pulmón, por supuesto a todos los fenómenos mecanosensibles de la piel, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Merkel, los folículos pilosos, etcétera, y a lo que llamamos la propiocepción. Aquellos que han estudiado con más detalle los propioceptores, y quiero dedicar a esto 20 segundos, hemos explicado, yo personalmente y todos los compañeros, durante décadas el uso muscular, sabiendo que los músculos existen estos usos, inervados por fibras sensoriales, con fibras sensoriales que miden el estiramiento del músculo, y es el que hace que cuando un músculo se estira, se contraiga para mantener la postura. Es el famoso reflejo rotuliano. Este reflejo al estiramiento, que se llama el reflejo monosináptico, este reflejo pues está mediado por, me parece que es Piezo 2, la molécula que se expresa en estos receptores sensoriales al estiramiento. Y luego este llamado reflejo bisináptico de los órganos tendinosos, que también explicamos desde hace siglos, diría yo, en fisiología, donde los tendones que insertan un músculo en un hueso, cuando el músculo se contrae de forma excesiva y el tendón sufre, se estira demasiado y da sensación de que se va a romper, para que no se rompa el tendón, hay lo que se llama el órgano tendinoso de Golgi, hay un órgano sensorial que se estimula, activa una fibra nerviosa que llega a la médula espinal, activa una interneurona que inhibe a la motoneurona para que el músculo se relaje. Cuando un músculo se sobreextiende, se relaje para no romperse. Este mecanismo está mediado también por Piezo 2, que son los receptores, los canales iónicos que se expresan en el órgano de Golgi. Por lo tanto, este descubrimiento Piezo 1 y Piezo 2, bueno, pues ha sido fundamental para que realmente la mecanorecepción, la propiocepción, etcétera, en sentido general, la fisiología somatosensorial, pues realmente llegue a un nivel insospechado solamente hace 10 o 15 años. Por lo tanto, como veis, es un premio Nobel totalmente merecido. Y yo quería, para concluir, hacer algunos comentarios finales muy breves. En primer lugar, que es un premio Nobel a la fisiología sensorial. Y un poco lo que yo quería transmitir en esta presentación, además de que si fuese informativa y que fuese divulgativa para aquellas personas que estuviesen interesadas, que un poco que veáis, sobre todo los científicos, que no hay que descubrir, lo digo entre comillas, nada del otro mundo para tener un premio Nobel, que simplemente es hacer un avance científico concreto, en algo concreto que no está bien explicado y que realmente una persona, un grupo investigador, se pone en marcha para obtener un premio. Y que este año el premio no ha sido a ninguna enfermedad, sino ha sido, por ejemplo, a un capítulo de la fisiología muy clásico, como es la fisiología sensorial.
Capítulo que obviamente todo lo que el avance de la fisiología se traduce rápidamente en avances médicos, de ahí los centros de investigación translacional como el nuestro IBIS. Estos avances han tenido importantísimas repercusiones biomédicas que están muchas de ellas por venir, pero que ya muchas de ellas se han conocido. Por ejemplo, estos canales han dado explicación, los canales TRPV, y que se activan por calor y por dolor, explicación al dolor nociceptivo, que se produce cuando tenemos algún daño mecánico o químico en la piel. Se produce una reacción inflamatoria que da lugar a que se produce la activación de las fibras nociceptivas por estos productos químicos que se producen por la destrucción de los tejidos y por la reacción inflamatoria. Se activa las fibras sensoriales y produce dolor, el llamado dolor inflamatorio, pero las propias fibras sensoriales, aquellas que tienen el canal TRPV1, TRPV2, V3, etcétera, liberan moléculas al medio que aumentan, potencian la respuesta inmunitaria y por lo tanto la respuesta inflamatoria. Esto se le llama la inflamación neurogénica, que produce una hiperalgesia que le llamamos hiperalgesia secundaria, porque es como consecuencia de la activación de la propia fibra nerviosa. Toda esta, digamos, patofisiología, hoy en día, gracias al descubrimiento de los canales TRPV1, V2, etcétera, se está desarrollando enormemente. Ya hay hoy en día nuevos analgésicos basados en esto, la propia capsaicina, administrada en dosis pequeñas, es un analgésico muy potente, y hoy en día se están desarrollando multitud de productos farmacológicos desarrollados a tratar la inflamación y el dolor local que se produce en estas circunstancias. Y amén de estas hay otras muchas aplicaciones médicas de las aportaciones de David Julius. Y lo que concierne a los canales mecanosensibles, pues sinceramente esto ha sido un cambio radical, en el cual no voy a hacer mucho hincapié porque ya hemos comentado anteriormente el impacto funcional y fisiológico que han tenido. Pero simplemente para que os hagáis una idea, he sacado esta tablita del año 2017, donde se descubren ya más de 60 mutaciones en los canales piezo 1 o piezo 2 que producen enfermedades humanas. Esto está centrado en el hombre exclusivamente, en enfermedades humanas. Existen multitud de enfermedades humanas, muchas de ellas enfermedades raras, pero otras no tan raras, que se deben a mutaciones puntuales o a deleciones o alteraciones, en fin, a diferentes patologías genéticas de los canales piezo 1 y piezo 2. Esto es del año 2017, seguro que actualmente esta lista pasa del centenar y que continuamente pues, están saliendo alteraciones patológicas que tienen que ver con afectaciones del canal piezo 1 y piezo 2. Un poco para ir concluyendo, repito, dentro de estos comentarios, creo que una lección también que podemos sacar de estos premios Nobel es que hay que tener un poco un fe en la idea científica. Yo creo que estas dos personas comenzaron con ideas muy... Seguro que muchos investigadores de su época las consideraban ideas anacrónicas o ideas raras. Yo, por ejemplo, que comencé en el año 82 mi postdoc en canales iónicos, tengo 3 o 4 personas que conozco muy de cerca que en aquella época estaban muy interesados en lo que yo antes he definido como los Stretch Activated Channels, canales activados por estiramiento. Siempre nos pareció, y a mí también he de reconocer, que eso era una entelequia, que no había canales que se activaban por estiramiento. Tuvo que venir una persona como Arden Pataponian y creer en ese concepto para realmente, a pesar del trabajo enorme y seguro de todos los momentos difíciles que pasó en el laboratorio, cuando ver que casi ningún clon respondía o al estiramiento en su caso o a la capsaicina en el caso de David Julius, pues continuar y realmente yo creo que me parece que esto es una lección muy importante que dan estas dos personas, que es meterse en un tema y realmente no abandonar el tema hasta que realmente uno lo machaca mediante el trabajo en el laboratorio. Siempre la idea no sirve para nada si no va acompañada de un trabajo muy arduo, que es lo que caracteriza a la mayoría de los científicos. Y luego, para concluir, pues bueno, que hace falta una gran formación. Como yo antes he dicho, estas personas no nacieron de la nada. David Julius, por ejemplo, era un señor formado en biología molecular, formado en levadura, etcétera, etcétera, pero que se recicló, acabó haciendo electrofisiología y patch clamp de primera calidad, del primer nivel. Y lo mismo le pasó a Arden, es decir, son personas que tuvieron una formación excelente durante su doctorado y durante su postdoctorado. Y luego, bueno, pues que estas personas, para concluir, tienen ciertas relaciones con el IBIS, y a eso me quería referir en mis últimas diapositivas. Por ejemplo, David Julius fue invitado por un colega nuestro del Instituto de Neurociencias de Alicante, Félix Viana, que es uno de nuestros expertos precisamente en fisiología de los canales TRP,
y en fisiología sensorial, pues juntos organizaron un meeting en Baeza, en estos International Workshops on Biomedicine que organizamos en Baeza, en los que participamos en el comité de selección, investigadores del IBIS. Pues en el año 2008 hicieron este meeting, donde David Julius fue coorganizador, y esto ya ha ocurrido con otros premios Nobel que vienen a Baeza. Parece ser que aquellos que van a Baeza es muy probable que le acaben dando el premio Nobel. Aquí veo un ejemplo de cercanía de David Julius a nuestro entorno científico. Ade Patapoutian, en su época de postdoc, aquí tienen una foto de postdoc del año 96, de Arden Patapoutian, al lado de nuestra compañera Isabel Fariñas. Isabel Fariñas es una neurobióloga de Valencia del primer nivel, fue compañera de él haciendo su postdoc, y Isabel en este momento es una catedrática en la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia y miembro del Consejo Asesor Externo del IBIS. Por esta razón, me parece que, bueno, aunque sea de forma indirecta, tenemos cierta conexión del IBIS con este investigador. Y por último, también os enseño esta foto de hace pocas semanas, porque a estos señores, a Arden Patapoutian y a David Julius, fueron propuestos por Félix Viana y otros colegas al premio BBVA Fronteras del Conocimiento, que le fue concedido a primeros del mes de octubre, y aquí está el día en que recibieron el premio, antes de que leyeran el premio Nobel. Y ese día están acompañados de Mike Hall, que es un investigador americano, pero que vive en Suiza, que seguro que muchos recordaréis fue el que digamos, describió el sistema mTOR y que fue nombrado IBIS Distinguished Investigator, investigador distinguido del IBIS hace unos pocos años. Pues bien, este señor también recibió este año el premio Fronteras del Conocimiento y está compartiendo mesa con otros investigadores. Pues bien, con esto termino mi presentación. Espero no haber sido demasiado largo y a ver si hay ahora un turno de coloquio y de preguntas que podamos discutir sobre los conceptos que yo he estado presentando. Gracias por la atención y espero que haya sido no demasiado pesada. Muchas gracias. Muy bien. Pepe, muchísimas gracias. Ha sido una lección, hay que decirlo, magistral. Nos ha encantado por lo que nos ha explicado y hemos aprendido muchísimo y has transmitido valores y conocimientos importantísimos. A ver, tiene la palabra Juan José Toledo Aral. ¿Puede conectar la cámara? Rafa. Sí. Muy buena. Bueno, felicitar a Pepe, por supuesto. Hemos constatado de nuevo su gran capacidad docente y divulgativa con un rigor científico increíble, ¿no? Hemos aprendido mucho y disfrutado. Pero intervengo sobre todo por dos cosas. Uno, para hacerle ver, que no sé si se ha dado cuenta, que nuestro colega y compañero del Instituto de Neurociencia, Félix Viana, está está en la audiencia, ¿no? Y también decir, aunque a lo mejor ya se va a cargar... No lo he visto, pues entonces, perdona, Juanjo, quería darle un abrazo y saludarlo. Claro, y por eso te felicitarlo. lo digo. Y luego también que mañana es el cumpleaños de Isabel Fariñas, vamos, se va a enfadar porque lo he dicho, pero bueno, hacer ese comentario, ¿no? Y gracias, Pepe. Gracias, Juan. Félix, un abrazo fuerte. Félix está aquí. Aquí estamos disfrutando de tu charla. Muy bien, está Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ¿no? Bien, bien. Encantado de escucharte. No sé si me Esta escucháis. mañana hablaba por otro tema con Carlos Belmonte. Ajá. Y me comentaba él que ya en el año 1990 publicó un artículo de sensibilidad corneal donde decía que la sensibilidad a la capsaicina y la sensibilidad a la presión tenían que ir por receptores distintos, que no podían ser los mismos, que un poco lo que luego un poco se ha ido confirmando, ¿no? Sí, ese es un trabajo clásico de... Para decir que dentro de los receptores del frío, que lo que he explicado, el TRPM8 que se clonó, los investigadores que caracterizaron la señal fisiológica producida por los receptores del frío fueron precisamente un artículo de Félix Viana y su grupo en Alicante, publicado en Nature Neuroscience, también en el año, no me acuerdo, 2008 o 2009, creo. 2002. 2002, exactamente. Muy poco después de haber sido clonado este receptor. Muy bien, aquí la verdad es que en el chat tenemos felicitaciones de diferentes personas, de Remedios Otero, de Guillermo Simbora, de Fernando Cala, Blanca Jiménez, Daniel Cabello, María y bueno, David Cano están felicitando, pero nos gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna reflexión. Yo creo que en este momento, esta actividad, aparte de todo lo que hemos aprendido y hemos disfrutado, también yo creo que es un momento interesante para que... Una pregunta. A ver, aquí Fernando Gómez tiene una pregunta. Fernando, adelante. Fernando Gómez. Hola, buenas. Nada,
felicitar a Pepe por la charla, que como ya se ha dicho, ha sido muy didáctica, muy interesante. Yo tengo una pregunta un poco general, porque yo no tengo ni idea de estos canales, pero me ha sorprendido que estén tan conservados. ¿Para qué le sirve a una planta un canal de esto, el piezo 1, piezo 2? O a un organismo que en principio no pensaríamos que pueden depender de este tipo de canales. No, Fernando, no, es que quizás no he hecho hincapié. En las plantas, la función de los TRP, bueno, puede tener alguna función sensorial, en las antenas, las alas, etcétera, eso seguro. Además, una función sensorial de tipo, como yo estoy comentando, de tipo químico y tal, pero tiene que ver con muchos procesos químicos. Por ejemplo, los procesos, un proceso muy típico en la célula es que cuando una célula, sobre todo las células musculares, liberan calcio del retículo endoplasmático para hacer la función que sea, en el caso del músculo, para producir contracción, y el retículo endoplasmático se vacía. Hace años que se pensaba que tenía que haber un mecanismo de rellenado, de que tenía que haber un canal que de alguna forma comunicase al retículo endoplásmico con la membrana y como una especie de tubería rellenarse de calcio de fuera otra vez el retículo endoplasmático. De nuevo, esos canales durante muchos años que se llamaban los canales de refilling, en inglés, de refilling del retículo endoplasmático, fueron puestos en cuestión, entre otros, yo me da culpa, yo veía canales un poco anacrónicos, de hecho, Tariq Smani, que ha trabajado en esos canales, en alguna ocasión le decía yo que era una cosa rara, que no se entendía y tal, pues bueno, esos son canales TRP. O sea que los canales TRP, canales catiónicos no selectivos, en muchos seres, en animales inferiores, están regulados por ligandos intracelulares que lo utilizan para acoplamiento por ejemplo, de un orgánulo a otro. Hoy en día está muy de moda la unión de diferentes orgánulos para hacer funciones distintas. Parece ser que los TRP funcionan uniendo, por ejemplo, lisosomas con retículos endoplasmáticos. Los canales TRP son muy regulados por diferentes productos químicos. Entonces, todo el tema de feromonas, etcétera, se piensa que participan muchísimo modulando canales TRP. Es decir, que en insectos, en invertebrados y en ese tipo de seres donde la fisiología, aparentemente la fisiología sistémica es algo más simple, realmente su bioquímica es tan compleja como en los mamíferos y por lo tanto estos canales juegan un papel biológico muy importante, ¿no? Gracias, Pepe. Pepe. Muy bien. Rafa, Sí. es que igual Pepe no se ha enterado bien. Ya sabemos que la audición no es su fuerte. Que le ha preguntado por las plantas. Me ha parecido entender la pregunta de Fernando. Es que igual él no se ha enterado. Bueno, en las plantas hay un montón Sí, bueno, un poco en general, ¿no? Pero las plantas quizás me ha llamado más la atención, sí. Sí, pero hoy en día se sabe que en las plantas hay un montón de fenómenos de turgencia, etcétera, de cambios de forma, etcétera, donde estos canales, yo sinceramente, concretamente de plantas, no recuerdo haber leído, porque claro, no leo esa literatura, ninguna acción específica de los TRP, pero en secreción de hormonas de páncreas, etcétera, etcétera, en detención de productos químicos del ambiente, etcétera, estoy seguro que estos canales generalmente están activados por productos químicos. Entonces, lo de activación por calor y por frío y tal ha sido un poco una consecuencia, digamos, de la fisiología sensorial, ¿no? Pero un aprovechamiento para la fisiología sensorial. Pero en sus orígenes, sus mayores reguladores son productos químicos, ¿no? Ok, gracias, Pepe. Bien, muchas gracias, Pepe. A ver, tenemos una pregunta de Remedios Otero. Remedios. Sí. Bueno, felicidades, Pepe. Me ha encantado la charla. Y me ha interesado sobre todo estos canales piezo 1, piezo 2 y el piezo 2 que se exprese tantísimo en el pulmón. Uno de los órganos o el que más se expresa. Entonces, me gustaría preguntarte sobre cómo podrían estar representados y cómo pueden actuar en la fisiología vascular pulmonar esto. No sé, se me ha ocurrido que podría a lo mejor tener algún papel en el reclutamiento de vasos en un momento determinado, ¿no? En problemas patológicos y que pudieran tener algún papel esto, no sé. Sí, Remedio, no sé si has visto que, te repito que yo, sobre todo a piezo 1 y piezo 2, los TRP los conozco mejor porque además trabajo con ellos.
pero piezo 1 y piezo 2, sinceramente, los conozco muy poco. Pero en una de las figuras que he mostrado aquí se ve como piezo 1 concretamente participa en los casos de remodelado vascular. Da la impresión que y en estos casos de remodelado vascular, con afectaciones de la extracellular matrix, con afectación de la matriz extracelular y con un pathway activado por calcio, una vía de señalización activada por calcio y aquí este paper no entra en los pasos intermedios con detalle, pero que habría que ir a los artículos originales que yo los desconozco, pero que realmente en lo que es el remodelado vascular me ha llamado la atención que participa bastante piezo 1 y esto, como tú bien sabes, en tu campo es muy importante, puesto que participa muchísimo en lo que es el remodelado de la arteria pulmonar y que genera el remodelado causante de la hipertensión pulmonar, bien sea primaria o idiopática o secundaria a hiposemia o otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, da la impresión de que cualquier fenómeno que en el árbol vascular, ¿no?, que afecte al cambio de forma, el cambio de forma obliga a un cambio de tensión en la membrana y eso es rápidamente detectado por estos canales y disparan estos procesos de adaptativos o patológicos de remodelado, etcétera. Las acciones concretas las desconozco porque estos son figuras que he mirado recientemente. Yo desconocía, de hecho, el efecto de piezo 1 sobre este remodelado y estoy seguro que este remodelado es en gran parte, este ejemplo que aquí está poniendo, este artículo de revisión se refiere al remodelado vascular que se produce en el endotelio y en la capa de músculo liso y en la matriz extracelular, que tú conoces bien, de la arteriola fina del pulmón y que causa la hipertensión pulmonar, ¿no? Vale, muchas gracias. Estupendo. También lo del pulmón, yo creo que es un ejemplo, yo lo he comentado antes de pasada, a mí me parece precioso porque claro, es que para nosotros, para los fisiólogos, el reflejo de Herring-Brauer es un campo clásico de la fisiología, que fue descrito en los 1800, ¿no? Que el pulmón se insufla y mediante receptores de estiramiento manda una orden al centro respiratorio para que no siga inspirando aquello, que el pulmón ha llegado al máximo y es fundamental para regular el volumen minuto y la inspiración, etc. Y ahora se ve realmente cuál es el sensor que existe en estas terminales nerviosas para realmente medir, digamos, el stretching del pulmón, ¿no? Es muy interesante, realmente. Muy bonito. Muchas gracias. Gracias, Remedio. Muchas gracias, Remedio. Muchas gracias, Pepe. Hay una pregunta en el chat y otra que tiene levantado. Voy al chat que lo dijo primero. Es Andrés Juarín y dice: muchas gracias por esta excelente presentación. Me gustaría preguntar, en el caso de pacientes que presentan dolor crónico intratable que deriva en una centralización del dolor, ¿qué papel podría tener ya sea el bloqueo de estos canales para ayudar a potenciar la analgesia o posibles mecanismos involucrados que con la cronificación del estímulo puedan generar cambios a nivel cortical que cambian esta forma de interpretar el dolor? Una muy buena pregunta y muy difícil pregunta. Lo hace una persona conocedora del problema. Estos canales yo creo que van a ser muy importantes para tratar el dolor agudo, el dolor importante, el dolor generado en los receptores, ¿no? Y como yo antes me he referido, de hecho, la capsaicina es un magnífico analgésico y muchas de estas moléculas son muy buenos analgésicos. Y yo creo que en todos estos dolores que se producen por ataques, la famosa neuralgia del trigémino, por ejemplo, ¿no?, que con pequeños estímulos táctiles, etcétera, etcétera, se evoca una sensación de dolor, se dispara una sensación de dolor, aunque eso tiene un componente central, por supuesto, pero sobre todo en aquellos pacientes que la tienen cronificada, pero conocer mejor la fisiología sensorial, conocer los receptores para el dolor, receptores térmicos, receptores mecánicos y la relación que hay entre ellos a nivel de las neuronas del ganglio del trigémino, yo creo que va a dar lugar y ya está dando lugar, de hecho, a una farmacología mucho más eficaz y eficiente. Esto no tiene que ver con hablamos de fisiología sensorial en su faceta receptora. En la fisiología sensorial, los que la conocemos porque la explicamos o porque tenemos interés como médicos en ella, hay un componente que es la percepción sensorial. Y la percepción sensorial es un fenómeno completamente distinto. Es como nuestro cerebro
percibe lo que le llega a partir de la médula. Lo que le llega al cerebro a partir de la médula es de una categoría completamente distinta a lo que estamos viendo hoy, que es en la periferia, y ahí sí que se establecen fenómenos de alodinia, en fin, fenómenos de dolor crónico, dolor intratable, etcétera, etcétera, que hoy en día se trata por mecanismos distintos. Yo no creo que la terapia futura de ese tipo de dolor vaya por este tipo de moléculas, sino más por los llamados opiáceos endógenos. Esas moléculas que sabemos que produce nuestro propio cerebro, que no tienen nada que ver con esto que estamos viendo hoy, pero que son moléculas que produce nuestro propio cerebro para limitar el dolor que le llega a la corteza. Entonces, por esa vía, los llamados opiáceos endógenos, y que son las moléculas, los receptores a los que se une la morfina, la heroína, etcétera, pero utilizando nuestras propias morfinas, nuestras propias producidas por nuestro propio cuerpo. Yo creo que la vía esa es la vía que yo creo, y derivados de esas vías, otra farmacología moderna que se está investigando, yo creo que es la vía en la que en el futuro, que espero no muy lejano, se podrá mejorar el tratamiento del dolor crónico, digamos, y el dolor intratable, ¿no? Rafa, no te oigo. Rafa, tienes silenciado el micrófono. Hola, gracias Pepe por la respuesta. Le doy la palabra a Enrique Calderón, que tiene la mano levantada. Hola, sí. Bueno, en primer lugar me uno a las felicitaciones por la excelente charla. Y andando un poco en el tema este de la capsaicina como fármaco, nosotros en clínica se utiliza mucho la crema como tratamiento del dolor agudo. ¿Podrías explicar un poco cómo es este mecanismo un poco paradójico de que algo que es el receptor del dolor inhibe ese dolor a la vez? Sí, muy buena pregunta, Enrique. Te lo voy a explicar enseguida. Como bien dice, es un efecto paradójico. Fíjate aquí lo que hace la capsaicina, aquí por ejemplo en este registro. Estos son, es que no tengo ningún registro original. Pero bueno, aquí esto no sirve. La capsaicina, cuando tú la aplicas, activa al receptor. La capsaicina es muy liposoluble, pasa la bicapa lipídica y lo que yo antes le he llamado el dominio cercano a la membrana de los receptores es donde se une y cambia su conformación y abre el canal y entra sodio y calcio y produce esta señal de sodio y calcio que activa las neuronas y activa y produciría dolor. Pero si se da una dosis pequeña de capsaicina, y sobre todo si se da en forma de crema, como hacéis vosotros, tema que se facilita incluso todavía más, que sea todavía más permeable a través de las membranas, la capsaicina abre el canal, pero lo abre de forma, esta corriente es pequeña, que no llega al umbral, pero tiene la particularidad, para activar las neuronas, pero tiene la particularidad de que es muy transitoria. Cuando uno aplica permanentemente capsaicina, el canal no está permanentemente abierto, sino que el canal sube lo que se llama una inactivación, o en términos de farmacología, una desensitización, se le llama esto en farmacología. En electrofisiología le llamamos inactivación. El canal se inactiva o se desensitiza el receptor de forma que deja de conducir. Entonces la capsaicina o cualquier derivado aplicado inicialmente activa ligeramente a las neuronas, pero si se le activa en dosis pequeñas no es suficiente para que la activación produzca una señal eléctrica y se transmita al cerebro, sino que queda ahí como local. Pero sí que es suficiente para que el canal, al activarse un poco, se desensitice y ya no es capaz de abrirse cuando venga un estímulo, sea el que sea, más fuerte. ¿De acuerdo? Es decir, si tú tienes a un canal, por ejemplo, si en este experimento que yo aquí muestro, que tenemos capsaicina y calor, en el que la capsaicina abre el canal y el calor también abre el canal. Si aquí uno aplicase una dosis pequeña de capsaicina y la dejase aplicada mucho tiempo, se produciría una pequeña señal de capsaicina que no produciría prácticamente ningún estímulo, el cerebro no se daría cuenta de ella, y luego sería insensible al calor, posiblemente, porque el canal ya está desensitizado, inactivado, y por lo tanto no puede volver a activarse. Hay que dejar un tiempo, hay que limpiar la crema, limpiar la capsaicina, dejarlo durante muchos minutos u horas libre de la crema, para que de nuevo el canal se recupere y vuelva a ser susceptible de ser activado por la capsaicina o por el calor. Entonces, en base a este concepto de inactivación, producido por una dosis pequeña del fármaco, se consigue este efecto paradójicamente analgésico de la capsaicina. Bien, muchas gracias por la aclaración. Muy bien, muchas gracias Enrique y muchas gracias Pepe. Paso a una pregunta, tenemos una pregunta en el chat que del grupo de disfunción sináptica y enfermedad,
que dice, los dos tipos de canales divergen en el estímulo, pero convergen en el tipo de corriente y en localización tisular. ¿Qué es lo que se sabe de la diferencia en las rutas sensoriales mediadas por estos canales? No entiendo muy bien la pregunta. Los dos tipos de canales, ¿qué dos tipos de canales? Entiendo que debe ser el receptor de capsaicina por un lado y luego otro lo que son los pieces. Yo como los pieces es muy probable que no coincidan. Esto no creo que sea, insisto, no soy un experto en el tema, pero por lo que yo sé ya como profesor de fisiología y por lo que he leído estos días, es muy poco probable que los canales mecanosensibles y los canales llamados pain and temperature, como aquí se dice, da la impresión de que terminan en neuronas distintas. De hecho, las fibras que aquí se están pintadas de color azul, sensibles al dolor, sí que también son sensibles a la temperatura, al calor, el frío, etc. Y estas fibras sí que terminan en neuronas que suelen ser neuronas pequeñas, en el trigémino y en los ganglios de las raíces dorsales. Estas otras fibras, las que están al lado de los corpúsculos de Pacini, de los discos de Merkel, de los folículos pilosos, que son fibras mecanosensibles, estos son fibras que van fundamentalmente, no quiere decir que esto sea 100% así, pero que existen una vía preferencial de neuronas distintas que van por vías distintas, ¿de acuerdo? Y estas vías distintas, hasta donde yo sé, van por el haz espinotalámico, esta sensibilidad, y llegan a los mismos sitios en el tronco cerebral, y llegan al núcleo ventral posterior del tálamo, y llegan a la corteza sensorial, y hoy en día se sabe, aquí está un poco pintado el tálamo y la corteza somatosensoриal, y hoy en día la pregunta es muy buena, se sabe muy poco de cómo a nivel central se discriminan realmente una sensibilidad de la otra. Se saben, hay zonas del cerebro más sensibles y hay neuronas de la corteza somatosensorial más sensibles a la presión y otras más sensibles a la temperatura, pero a nivel central hay una gran mezcla de estímulos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta discriminación perceptiva y sensorial, ¿cómo se hace? Indudablemente es porque seguro que cuando aquí tenemos un estímulo térmico, se estimula una vía que va al cerebro y ahí nosotros lo interpretamos como térmico. Y cuando es táctil, pues ocurre lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando hay un estímulo térmico potente y un estímulo táctil potente, ambos producen dolor. Y la sensación que recibe el cerebro es nociceptiva, es dolor. Es decir, que hay una gran mezcla a nivel central y aparte de los mecanismos, esto se acaba complicando enormemente y los mecanismos de discriminación sensorial, hasta donde yo sé, no son del todo bien conocidos, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias. Han aclarado, mientras tanto, que se refería, pero yo creo que la explicación viene a ser la misma que tú has dado con los piezos, a los canales de frío y calor. Cuando hablaba de los canales, no los canales de temperatura ni de los mecanosensibles, sino a frío y calor. Que entiendo que la respuesta es prácticamente como tú has... Los frío y calor yo creo que están centrados, si no en todas las células, pero sí que hay células que expresan ambos. Sin embargo, yo esto lo he pensado, de hecho, si vamos aquí hay una figura que da lugar a lo que antes me han preguntado, que yo he pensado sobre ella, no sé si Félix, que es el experto, quiere intervenir y comentarlo. Aquí veis una figura de ganglio trigémino. Esto es una inmunocitoquímica de este paper de 2007 de David Julius, donde se muestra con una neuronas que expresan el TRPV1 y neuronas distintas que expresan el TRPV8. Y sinceramente no hay sobrelapamiento, se ve que son neuronas distintas. Quizá en alguna neurona puede haber cierto, aquí se ve de color amarillo, quizás se sobrelapan los dos receptores, pero da la impresión, en la córnea da la impresión de que las terminaciones nerviosas quizá algunas sobrelapan y expresen los dos receptores. Es decir, que quizá haya neuronas que expresan los dos receptores, pero unas sean más especializadas en calor y otras más especializadas en frío. No sé, Félix, si sigue conectado, si quiere intervenir o no. Quizás él conozca mejor que yo este tipo no sé si Félix está conectado, yo sé, por hacer un comentario, si me lo permites, Pepe. Sí, ahí está Félix, ahí está Félix. Ah, ¿está Félix ahí? ¿Félix? Sí, bueno, yo sigo aquí en el despacho siguiendo con interés las preguntas. A ver, básicamente es como ha descrito, o sea, no hay una separación al 100%, pero hay lo que conocemos, lo que llamamos neuronas de frío, que son expresan TRPM8. Y después, las neuronas de calor, en realidad ahora sabemos que hay varios canales de la familia TRP que intervienen en la sensación de calor nocivo. Entonces hay un trabajo muy bonito del grupo de Lovaina
en el que hacen un triple transgénico, un triple knockout, y para eliminar la sensación de calor nocivo tienen que eliminar TRPV1, TRPA1 y TRPM3. Entonces, bueno, la fisiología siempre es un poquito más complicada que el trabajo original en Nature or Science, pero bueno, hay una separación que ya viene de los trabajos de los psicofísicos del siglo XIX, ¿no? En el que si tú estimulas con frío o calor en la piel, puedes separar puntos, ¿no? Que se llaman puntos de frío y puntos de calor y puntos de tacto. O sea que la piel, digamos, tiene como unos mapas, ¿no? Que en los que se entrecruzan o se entremezclan, ¿no? los distintos receptores, pero están separados. Félix, lo que tú dices me imagino que explica esta imagen a la que yo me refería, la identificación de neuronas de frío y neuronas de calor en el núcleo del trigémino, ¿no? Sí, sí, básicamente es cierto, pero sin embargo, cuando hacemos trabajos en cultivo, vemos que hay neuronas de frío, ¿no?, que también responden a la capsaicina, aunque con señales muy, muy pequeñitas, y tiene que ver con su origen embriológico, vienen de un pool común, ¿no? Entonces, bueno, las pones en cultivo y puedes empezar a expresar cosas que no verías in vivo. In vivo, ¿no? Okay. Muy bien, muchas gracias, Félix. Le doy la palabra a Patricia Ebot, que lleva un rato con la mano levantada. Hola, gracias, Pepe, ha sido súper interesante. ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Muy interesante la charla. Mi pregunta, porque yo, como sabéis, no estoy en este campo, pero es muy general. Tengo un amigo que perdió una pierna en un accidente de moto y el otro día nos comentaba que hay veces que siente dolor en el dedo meñique de ese pie que no tiene, o siente calor, o siente así en sitios muy específicos de algo que ya no existe. Si no tiene la pierna ni la terminación nerviosa, ¿cómo puede tener ese mapa no sé, en el cerebro o lo que sea? No sé. Sí, eso lo explicamos, eso es lo que llama el miembro fantasma. Eso se producen sensaciones en miembros que no se tienen, porque la zona que se representaba, la zona vecina, por ejemplo, si es el caso de una pierna, ¿no? La zona, la pierna estaba representada en la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial que se presentaba aquí en esta imagen. Aquí, aquí tenemos un mapa del cuerpo, donde está representada la pierna, el brazo, la boca, los labios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se pierde una pierna, la fibra de la zona vecina la inervan. Entonces, cuando tú tienes un estímulo en la zona cuando tienes un estímulo, por ejemplo, si tú supones que aquí estaba la pierna y aquí está el brazo, ¿de acuerdo? Suponte, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se corta la pierna, como estas fibras ya no reciben estímulo, la fibra del brazo inervan a esta zona. Entonces, en algún momento, cuando se estimula el brazo, el cerebro lo interpreta como si fuese la pierna, que ya no existe, ¿no? Entonces, tiene sensación de que te está doliendo la pierna, porque el cerebro mantiene ese miembro en su estructura, digamos, interna, ¿no? A esto se le llama el miembro fantasma y eso está muy bien conocido. Se debe a que la corteza somatosensorial, zonas del cuerpo, cuando una parte del cuerpo se pierde, otras zonas del cuerpo, sus fibras nerviosas inervan, invaden esa otra zona, ¿de acuerdo? Entonces tendría que también tener dolor en la mano, por ejemplo. O sea, que le duele el dedo y el dedo de la mano y el dedo del pie. Claro, luego sobre esto, que esta es una explicación simple, sobre esto se superpone, bueno, la cantidad de cambios complejos de tipo sináptico, etcétera, que tienen que ocurrir en un cerebro de una persona que ha sufrido la amputación de un miembro. Y bueno, y a lo mejor hay algunas sensaciones aberrantes, etcétera, pero que el fenómeno básico es que la zona de la corteza que era inervada por la zona del cuerpo que se pierde, esa zona el cerebro la sigue interpretando como que era topológicamente de esa zona, pero ahora está inervada por fibras distintas. Y cuando esas fibras se activan, pues se tiene sensación de que se activa
el miembro, la zona. Vale, vale. ¿no? Es que me lo pregunto y me quedé un poco perdida. Eso se llama, vamos, el miembro fantasma en este fenómeno, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Patricia. Pepe. Tiene la palabra Juan Ureña. Hola, buenas tardes. Pepe, enhorabuena. Como siempre es un gusto escucharte, ¿eh? Desde luego no pierdes el ritmo. Estupendo, me ha encantado. Mira, yo quería hacer una pregunta sobre lo que has comentado acerca de los canales piezo 1. ¿Se me oye? Sí, sí, Juan, adelante. Perdón. Sí, respecto a estos canales que has dicho que, en fin, entre otras cosas, producen cambios en el volumen. No sé si en una de las figuras aparecía, quizá por aquí, en esta figura. En esta figura aparece una letra aquí en la parte inferior derecha, una sigma. ¿Esta sigma puede hacer referencia a los cambios de la tensión de membrana que se producen debido a la activación de estos canales? Yo no me conozco con detalle, pero yo creo que se refieren a los cambios de tensión en la membrana. Exactamente. Esta membrana que tú ves aquí es membrana lipídica, de bicapa lipídica. Y esta de aquí es una bicapa lipídica donde están todas estas hélices proteicas incluidas. Entonces tienen una deformabilidad y una tensión distinta. Entonces, si tú aplicas aquí una deformación, bueno, desconozco la física con detalle. Este artículo no me lo habla bastante sobre esto, pero no me lo he leído con detalle. Se produce este cambio de tensión, produce una deformación en la estructura, sobre todo gracias a esta transición lípido, estas dos estructuras con diferente deformabilidad, por darle un nombre, que esto hace que cambie la estructura tridimensional del canal. Esto es un modelo. Hoy en día, repito, que lo poco que he leído sobre esto, hay una discusión enorme, porque te puedes imaginar a nivel de física seria, de real, de moléculas, lo complicadísimo que es esto. Entonces, a nivel de formalizar un modelo numérico que prediga el comportamiento de estos canales, yo creo, vamos, la conclusión generalizada es que no se sabe, está lejos de saberse. De hecho, aquí hay pintadas 38 o 40 hélices transmembranarias, por sobre esto hay una gran discusión. Algunos dicen que hay solamente 16 hélices y que las otras son hélices alfa, pero que están en el grupo carboxilo interno de la célula, aquí dentro de la célula. En fin, que sobre esto hay una gran discusión todavía y ni muchísimo menos. Estas son estructuras tridimensionales hechas mediante criomicroscopía, crioelectron microscopy, pero todavía que yo sepa, por difracción de rayos X, que es mucho más preciso y mucho más fino, no se ha hecho todavía la estructura de estos canales y eso está todavía por hacerse, ¿no? Vale, era esa curiosidad nada más. Muy bien, muchas gracias y encantado, ¿eh? Y muchas gracias, Juan. Y hay otra pregunta aquí de María, María, no sé su apellido, adelante. María Giralde, gracias. María Giralde, adelante, María. Me ha gustado muchísimo la charla, sobre todo que haya sido tan docente para los que no nos dedicamos a electrofisiología ni a estos temas. Y yo quería hacer una pregunta más relacionada con la gastroenterología, que es el área que a mí me interesa, ya que estos receptores piezo 1 y piezo 2 pues también están en el estómago y en el tracto gastrointestinal. Y yo me preguntaba si en la obesidad inducida por dieta, que sabemos que están alteradas el eje intestino-cerebro, las señales de saciedad, si están alterados estos receptores, si se sabe que están alterados o no, si es así, ¿por qué se alteran? Si es por la dieta rica en grasa lo que tiene un efecto en que se alteren, y si esto podría servirnos como una posible vía de terapia. Gracias, María. Muy buena pregunta, ¿no? La señal de saciedad más rápida que se genera, al menos en el corto plazo, en nuestro organismo es la distensión gástrica. Es la señal de saciedad más importante, la sensación de que el estómago está lleno, y esa sensación, hoy esto se conoce bastante bien, produce un estímulo en el centro de la saciedad y hace que en el hipotálamo y hace que, bueno, que se quite el apetito y que dejemos de comer, amén de otras varias señales de saciedad que se conocen. Y una señal de hambre muy importante es el vaciamiento gástrico, precisamente la sensación de tener un hueco, que decimos coloquialmente, ¿no? Tengo un hueco en el estómago, etcétera. Son las sensaciones que se saben más importantes. Y me parece tu pregunta muy pertinente. Yo, sinceramente, desconozco ningún dato, pero yo me apostaría
algo a que defectos en la percepción de la distensibilidad del estómago causado por la alteración de estos canales pueden tener que ver con personas que no tienen sensación de saciedad o tienen una sensación exagerada de hambre, ¿no? Y que por lo tanto le hacen comer más de lo normal. Y no me extrañaría que esto no solamente se deba a alguna mutación genética, sino que estos canales estén sujetos en esta estructura, yo no he entrado en ello, pero en estos dominios hay multitud de sitios de fosforilación, etcétera, etcétera, y que estos canales estén sujetos a modulación endocrina. Por supuesto, las dietas lipídicas, etcétera, modular la composición lipídica de las membranas y regular digamos, la distensibilidad de estos canales, en fin, que no me extrañaría que toda esta patología que conocemos y que pueden producir, bueno, pues este tipo de síndromes de obesidad mórbida, etcétera, no en todos los casos, pero en algún caso pueda tener que ver con el funcionamiento de estos canales. Y estoy seguro, vamos, ya te digo, no me extrañaría absolutamente nada que en un futuro muy cercano alguien se haga, no sé si en esta tabla, porque no lo he leído con detalle, sinceramente, pero no me he fijado si en esta tabla hay algunos ejemplos, y además esta tabla ya es un poco antigua, hay algunos ejemplos de alteración gastrointestinal, ¿de acuerdo? Pero puede ser que haya en algún sitio alguna alteración gastrointestinal. Pero repito, no me extrañaría porque la distensión gástrica, y nosotros cuando explicamos la ingestión de alimentos en fisiología, la distensión gástrica o el vaciamiento gástrico son de las señales de saciedad o de hambre más importantes y rápidas que existen, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Yo creo que, bueno, ya va siendo, llevamos más de 1 hora y media. La sesión ha sido, como todos coincidimos, extremadamente interesante. Te agradecemos enormemente todo, Pepe, la excelente charla que has dado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que has transmitido y sobre todo también la discusión que has suscitado. Simplemente quiero algunas personas que manifiestan, Andrés Guarín o Pedro Benjumea, Tarix Mani, María Torre, Constanti, agradece a Antonio Carrillo, agradecen todo y felicitan por la charla, Matilde Busto, Diego Ruano, bueno, están todos aquí y con esto yo creo que reiterarte nuestro agradecimiento a todos los que habéis asistido aquí esta noche, también a los que sois miembros del IVA, a los que vienen de fuera, nuestro compañero Félix Viana, muchas gracias Félix por acompañarnos también hoy y sin más yo creo que estamos todos convencidos de que este tipo de actividades, aparte de ser muy formativas, y nos lo pasamos muy bien y bueno, simplemente con esto, Pepe, no sé si tú quieres decir algún comentario, pero... Yo agradezco mucho todo y quien cierra el acto es el director, o sea, no soy yo. Muy bien, bueno, pues si quería apurar, pues muchas gracias y decir que nos has rejuvenecido, a los que hemos sido estudiantes tuyos, la verdad es que nos has recordado siempre las magníficas clases que nos daba y como decía Juan Ureña, yo creo que los últimos 35 años, o sea, sigues con la misma fuerza, aún más todavía que la que tenías hace 35 años cuando nos explicabas esto en clase. No lo creo, pero bueno, gracias, sí. Muchas gracias. Pero bueno, pues nada, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Chao.